Pokémon Escarlata y Púrpura están mal. Así, sin más. Así que si crees que este vídeo no es para ti o te resulta ofensivo o discriminatorio porque crees que atenta contra tu santo credo de enseñarle la palabra de Pokémon a todo el mundo, te invito a que te vayas a tomar por quiero decir, te invito amablemente a que te vayas a otro canal donde seguro que tienen más manga ancha con según qué juegos. Pero por el contrario, si no tienes claro si comprar o no este juego, contando con el punto de vista de un boomer de 30 palos que no juega a Pokémon desde la tercera generación, o lo que es lo mismo, que no juega a Pokémon desde hace más de 20 putos años... ¡Qué viejo soy! Seguramente que te interese este vídeo, así que te invito amablemente a que te quedes. Bienvenidos al cielo, hijos de p***. Antes de nada, decirte que este vídeo ni es un análisis ni encontrarás ninguna clase de spoilers más allá de toda la información que ya se sabía antes del lanzamiento del juego, así como la nueva mecánica de teracristalización que creo que es importante a tener en cuenta ya que es la nueva mecánica que nunca antes se había visto en anteriores juegos de la saga. Siendo esto así, empecemos. Y no se me ocurre mejor forma de empezar para que tengáis un poco de contexto sobre este vídeo que explicando cuál es el impacto que Pokémon tuvo en mi vida. Y para ello tendremos que retroceder en el tiempo hasta 1999. En aquella época, aquí en España, los niños escuchábamos a Alex Ubago, King África y a la Sex Bomb. Sí, ya sabéis, la que cantaban aquello de me dice ven, 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 y hace bam, 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 luego boom, 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 y estalla el corazón, perdón. Los fines de semana por la mañana veíamos en la tele Art Attack, La Banda del Patio y Bola de Dragón. Nada de Dragon Ball, Bola de Dragón. Que en aquella época en España si decíamos Dragon Ball, la gente, sobre todo las personas mayores, nos miraban preocupados preguntándonos que si estábamos bien y que qué nos pasaba en la boca. Merendábamos bollicaos y fosquitos y si antes de acostarnos nos habíamos portado bien y terminado nuestras tareas, cabía la posibilidad, remota, pero posibilidad y al fin y al cabo, de que tus padres te dejasen jugar un rato a la consola, que normalmente se trataba de una PlayStation 1, una Nintendo 64 o la nueva consola del momento, la Dreamcast, que por cierto solo la tenían los niños ricos porque costaba un puto dineral. No como suscribirte y darle like a este vídeo, que eso sí que es totalmente gratis. Bien, pues en aquella época uno de los niños de mi clase trajo una Game Boy y yo a mi tierna edad de 8 años que nunca había visto ninguna, la verdad me maravilló. Pero más la consola que el juego que estaba jugando. Se trataba de un juego donde llevábamos un personajillo que se dedicaba a atrapar monstruos, a hacerlos más fuertes para evolucionarlos y ser el mejor entrenador de monstruos del mundo. Pero a mí sinceramente no me atrajo. Los gráficos eran normalillos y los combates por turnos sin apenas animaciones los veía lentos y aburridos, o al menos esa fue la primera sensación que tuve. Total, que pasaron los días y yo me olvidé de ese juego, la vida siguió, pero aquello no duró demasiado ya que solo unos meses después el mundo se paró y mi vida dio un vuelco. Nintendo patrocina Pokémon. ¡Ahora vuelvo! ¿Podrás atrapar 150 Pokémon en tu Game Boy? ¡Ya está aquí Pokémon! ¡Hazte con todos! ¡Hostia, qué cosa más guapa! Faltan palabras para describir lo que yo y miles de niños más a lo largo de Españita sentimos al ver ese episodio. Episodio que, por cierto, empecé a ver casi desde la mitad ya que mi padre, que es un borracho, se olvidó de ir a recogerme a la salida de natación que hacía por aquel entonces y llegué cerca de 1 hora tarde a casa. Ya veis, familia, traumadito desde chiquitito. O sea, ¿me estás diciendo que estos monstruos, o mejor dicho, estos Pokémon que descubrí hace unos meses por el juego de mi amigo, que realmente no me puedo sudar más el nardo, son súper épicos, poderosos y revolucionan en forma puto guapísimas? Pues allí voy, que dije, e igual que yo, millones, ¿qué digo millones? Miles de millones de niños en Españita pensaron lo mismo que yo. Y es en este punto de la historia cuando llegó a mi país lo que conocemos hoy como la fiebre Pokémon. O como decían nuestras madres a la vendedora del mercadillo, la fiebre de, oye niña, ¿tienes la camiseta del ratón amarillo ese?
el mundo de repente se volvió loco. Además de los dibujos, empezaron a llegar en estampida camisetas de Pokémon, mochilas de Pokémon, zapatillas de Pokémon, estuche para el cole de Pokémon, carpetas de Pokémon, cromos de Pokémon, juguetes de Pokémon, te comprabas una puta bolsa de chetos y te venían tazos de Pokémon, póster de Pokémon, tazas y hasta una especie de Tamagotchi en forma de Pokédex donde podíamos ver la información de cada Pokémon. ¡Qué viejo soy! Todo el merchandising literalmente se agotaba, la gente se volvió loca y compraba a mansalva cualquier cosa que llevase el nombre Pokémon o el dibujo de, como dice mi madre, el ratón amarillo ese. En ese momento yo ya estaba dentrísimo de aquella locura sin sentido, pero me faltaba una cosa. Jugar al juego. Así que con toda la seguridad y determinación que podía reunir un niño de 8 años, les dije a mis padres que me comprasen una Game Boy, lo cual me respondieron que me subiese aquí y bailase, así que no me quedó otro remedio que recurrir a las frías aguas saladas para conseguir jugar al Pokémon rojo en un emulador que, por cierto, a día de hoy sigo sin saber por qué cojones se veía amarillo y crasheaba cada 15 minutos. Así que suerte si te olvidabas de guardar la partida, crack. Y mientras yo más jugaba aquel juego, más me maravillaba al pensar cómo se vería el mundo de Pokémon que yo tanto amaba en las consolas del futuro, soñando con la ilusión de algún día poder llegar a verlo con mis propios ojos. Bienvenidos al mundo de Paldea. ¿Pero esto qué? ¡Bravo! 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 Ay, a mí me están grabando. Pokémon Escarlata y Púrpura, o Pokémon Españita como alguno le llama, nos sitúa en la región ficticia de Paldea con un total de 400 Pokémones, de los cuales más de 100 son exclusivos de esta entrega. Pero antes de seguir, vamos a ver si es verdad eso que dicen de que Pokémon Escarlata y Púrpura se parece a Españita. Comedor de 50 metros cuadrados con ajos colgando de la cocina y cuadros de flamenca bailando, check. Arquitectura fuertemente inspirada en arquitectos claramente adictos a sustancias psicodélicas y alucinógenas, check. Pokémon Aceituna, Pokémon Jamón Serrano, Pokémon Partido Político robando las arcas del Estado y Pokémon Flamenquito, check. Gasolineras para comprar unos litritos con los colegas del parque o unos donetes para cuando te dé el amarillo, check. Tiendas de bocatas de jamón serrano como los que te hacía la abuela Juana con un colacao para merendar, check. Oye, pues sí, la verdad es que Paldea se parece bastante a Españita. A ver, se me ocurren algunas cosas que podrían haber implementado para que se pareciese más a Españita, como por ejemplo que saliese el yonki de tu barrio atracándote al llegar a casa, el vecino dando por culo con el taladro a las 8 de la mañana o la clásica furgoneta del afilador del barrio. Pero bueno, ya lo meterán en un futuro DLC, supongo. Tenemos el clásico legendario de la generación, esta vez convertido en Motomami todoterreno. También tenemos 8 líderes de gimnasio, cada uno especializado en un tipo de Pokémon, que en esta ocasión serán del tipo bicho, del tipo planta, del tipo eléctrico, del tipo agua, del tipo normal, del tipo fantasma, del tipo psíquico y del tipo hielo respectivamente. Luego tenemos la mecánica estrella de esta entrega, la teracristalización, que es una especie de evolución que solo dura durante ese combate donde nuestro Pokémon se convierte literalmente en un candelabro del siglo XII con mucho brilli brilli y que hace que nuestro Pokémon reparta unas hostias como panes. Bueno, y ahora vamos con las novedades de esta entrega, aparte de la teracristalización. Novedades que, insisto, son nuevas para mí, que no juego Pokémon desde la tercera generación, y supongo que para otras personas que puedan ver este vídeo y estén en la misma situación también. Tenemos un editor de personaje bastante apañado antes de comenzar nuestra aventura, no demasiado extenso, pero sí lo suficiente para que te deje crear la aberración que tú quieras.
Ahora los centros Pokémon y las tiendas se han fusionado en estas gasolineras, donde podemos curar a nuestros Pokémon y abastecer nuestro inventario. También al derrotar a según qué Pokémon nos soltarán objetos que nos servirán para crear en las gasolineras diferentes MTs, o en otras palabras, crear diferentes ataques que podemos darle a los Pokémon de nuestro equipo para que las aprendan. Bueno, y esto ya me ha volado la cabeza, quedaos con esto, Podemos sacar a nuestro Pokémon a pasear y mientras nosotros vamos haciendo nuestras cosas, él irá peleando solo, repito, solo y ganando experiencia. No tanto como si peleáramos de forma normal, pero ganando experiencia al fin y al cabo. Desde hace unos años venía escuchando que los juegos de Pokémon cada vez eran más fáciles, pero es que joder, después de jugar a Pokémon Escarlata y Púrpura yo creo que hasta se queda corto. Luego seguimos desarrollando este punto. Y ahora sí que sí, vamos a por la última de las novedades, que hay más, pero vamos a evitar spoilers, y es el tema del multijugador. Como en anteriores entregas de la saga, podremos pelear con otros jugadores en tiempo real y cambiar Pokémon, pero el verdadero punto fuerte de este Pokémon Escarlata y Púrpura está en poder jugar con tus amigos en cooperativo con hasta 4 jugadores simultáneos. Podremos explorar Paldea libremente, combatir contra ellos, realizar picnics, selfies y un montón de cosas kawaii que seguramente sean el sueño de muchos fans de Pokémon. Y ahora vamos con la historia, que al fin y al cabo es lo de siempre. Empiezas en tu casa, viene el profesor Pokémon de turno diciendo que espabiles y tires a cazar Pokémon, agarras tus cosas y... pero si tengo una Switch. Tu madre te entrega la Pokédex. Bueno, Pokédex, todavía no tengo claro si es un teléfono, una tablet o un puto paracaídas porque este cacharro sirve para literalmente cualquier cosa. En fin, que me pierdo. Te presentan a tu rival, que más que tu rival parece tu prima del pueblo y eliges tu Pokémon. O sea, Fuecoco. Por supuesto, obligatorio, vamos. Si es que ¿quién se puede resistir a esa carita de media neurona? En serio, parece que le falta un hervor, pero es que con esa cara de olvidarse hasta de respirar solo me sale de dentro abrazarlo y protegerlo y decirle que todo va a salir bien. Si es que, míralo, muy bien Fuecoco, cómete esa naranja totalmente calcinada, que seguro que tiene que estar buenísima. ¿Veis? Si es que no da para más. En fin, que nos dan a nuestro Pokémon, echamos nuestro primer combate, pasan cosas que no vamos a contar aquí porque no queremos reventarle la experiencia a nadie y nos mandan a la Poké Academia a formarnos como Poké entrenadores. Pero antes de llegar nos encontramos al Team Rocket, que ahora por lo visto se llama Team Star, un nombre súper original y que no denota para nada que las ideas de esta franquicia están más quemadas que la pipa de un indio. Y ahora me vais a permitir unos minutos para rajar del juego y sacar toda la bilis sin entrar al apartado técnico, que bueno, está más que comentado y tengo poco que aportar aquí. Mi problema principal con Pokémon Escarlata y Púrpura radica en su dificultad. Y sí, vale, el target de esta saga siempre ha sido para chavales. Y sí, vale también, que hace 20 años los juegos alargaban de forma artificial su duración con la dificultad, intentando suplir el problema de almacenamiento de los cartuchos, creando la ilusión de que el juego era más largo de lo que realmente era. Además, nos compraban 2 juegos al año y teníamos todo el tiempo del mundo para pasárnoslo. Hasta ahí todo correcto, pero... ¿por qué trata Pokémon a sus jugadores como deficientes mentales? Joder, es que no quiero ofender a nadie, pero es que el juego no te pone ni una dificultad en todo el camino. Cuando elegías a tu primer Pokémon en entregas anteriores, tu rival elegía siempre el Pokémon que era fuerte contra el tipo que tú habías elegido. Y a lo mejor en el primer combate contra él no tenías problema, pero al segundo que su Pokémon ya había subido de nivel y seguramente aprendido algún ataque de su tipo, como no fueses un poco preparado, literalmente te machacaba. Esa pelea era el Ornstein y Smaug del primer Dark Souls, la barrera donde el jugador decidía si quería aceptar esas reglas y entrar al desafío que suponía el juego o echarse para atrás y abandonarlo por completo. En ese momento aprendías por las malas que aquí había que pensarse las cosas y no ir a lo loco. En cambio, en Pokémon Escarlata y Púrpura tu rival elige el Pokémon del tipo más débil según el que hayas elegido tú. Pero no solo eso, ojalá solo fuera eso, porque cuando vamos a realizar un ataque me pone si es eficaz, si es súper eficaz o si es súper hiper mega eficaz. ¿Pero qué puto sinsentido es este? Se supone que uno de los puntos fuertes de Pokémon, o por lo menos lo era antes, era superar las dificultades a base de aprender con la tablet de tipos, qué ataques eran eficaces o no contra el rival. Y cuando te salía un Pokémon nuevo que no habías visto en tu vida y no sabías de qué tipo era, podías tirarte perfectamente 10 minutos dándote de tortas hasta hacerle algún ataque que fuese súper eficaz y a partir de ahí deducir qué tipo de Pokémon era. Y ahí estaba la diversión, en que se te planteaba un problema y a base de aprender te sobreponías a ello.
¿Pero qué voy a aprender si ya de base me estás diciendo si mis ataques son eficaces o no contra el rival? Nada más empezar la aventura te sueltan 1000 monedas. No vaya a ser que te quedes sin pociones y iramos tus sentimientos. Es que los entrenadores rivales cuando te ven ni se acercan. Mejor te acercas tú, si eso, XD. Bueno, y ya por no hablar del repartir de experiencia, que eso daría para un vídeo entero. En Pokémon Escarlata y Púrpura los Pokémon de tu equipo ganarán experiencia peleen o no, sin equiparles ningún objeto, sin hacer absolutamente nada. Tú los tienes ahí y ya está, peleas con el primer Pokémon y todos pillan experiencia. ¡Venga, fiesta! ¡Ole! ¡Ole! Tengo bastantes razones para pensar que el repartir de experiencia es la verdadera lacra de Pokémon Escarlata y Púrpura, pero es un tema extenso y no quiero hacer leña del árbol caído. Además, Eric Roth del canal Leyendas y Videojuegos tiene un vídeo muy bueno de hace unos meses hablando de este tema, y poco más hay que aportar por aquí. Os dejo el link al vídeo en la descripción por si os interesa. Y al final de todo esto yo me pregunto, ¿qué hay detrás de estas decisiones de diseño? ¿Lo hacen para llegar a más gente y vender más? ¿Porque los niños de hoy en día no tienen paciencia ni constancia en superar un reto por muy sencillo que sea? O mi teoría, y por lo que creo que lo hacen, para atrapar a niños desde bien pequeños y poder seguir vendiéndoles los mismos juegos rotos dentro de 40 años cegados por la nostalgia como hicieron con nosotros para seguir dominando el mundo. La verdad no lo sé. Pero ahora viene la verdadera pregunta, ¿realmente recomiendo jugar a Pokémon Escarlata y Púrpura? Pues seguro que a más de uno le va a sorprender la respuesta, pero la verdad es que sí, sí lo recomiendo. Si te da igual el apartado técnico, hace muchos años que no juegas al juego de tu infancia y realmente tienes la ilusión de ver un mundo vivo, nótese las comillas, de Pokémon como siempre habías soñado, ve a por él sin pensarlo. Yo he tenido momentos viendo el paisaje, los Pokémon voladores volando, los acuáticos nadando y esa musiquilla de ambiente que aunque a veces es algo repetitiva pero le sienta tan bien que se me ha llegado a olvidar todo lo malo que tiene el juego y he llegado a pasármelo bastante bien. Y si por el contrario eres un hardcore gamer de Pokémon, pues seguramente no te estaré contando nada nuevo para ti, y seguramente sabrás que si lo tuyo es la dificultad y volver a sentir lo que sentiste en el pasado con los juegos de tu infancia, existen diferentes juegos no oficiales gratis de Pokémon, hechos por la comunidad que están súper bien, algunos con las mejores historias de cualquier juego oficial de Pokémon, así que te animo si no los conocías a que les eches un vistazo. Dicho esto, podéis ponerme en los comentarios vuestras opiniones respecto al tema. Puede ser que al estar tantos años despegados de la saga tengáis un punto de vista diferente respecto al mío y me encantaría conocerlo. Y poco más, familia, gracias por llegar hasta aquí, y para que pueda saber quiénes de vosotros sois los que habéis llegado hasta este punto del vídeo, escribidme en los comentarios "te quiero, Fuecoco", y mi Kokoro estará siempre con vosotros. Hasta la próxima, nenillos, ¡chao!